¿quién es el candidato para la final? Y sinceramente no es que uno te lo saca encima, yo lo veo 50 y 50. Acá estamos, bienvenidos a todos. Un nuevo Simplemente Tottenham, 24 de esta temporada. Simplemente Tottenham, 16º en Premier League, finalista de Europa League. Un equipo que nos ha tenido a maltraer esta temporada, pero que nos deja este regalito al final, esta ilusión que es el viaje a Bilbao. Hoy vamos a tener un invitado muy interesante que estuvo muy atento a esta campaña europea sobre todo y nos estuvo acompañando en todos estos últimos partidos. Ahí está, ahí lo tenemos. Para mí es como si fuese, viste, de Romero y Van de Ven, que hay una dupla titular. En Europa League, en ESPN, hay una dupla titular. Es el Bambino y es Jorge. Tenemos acá, no sé si sos Romero, si sos Van de Ven, con cuál te identificás. El número 6, teníamos A tu mí me dijeron que camiseta por tiene buen ahí. pie, ¿eh? Ojo, ¿eh? Más No, Romero no. entonces. ¿Cómo están? Buenas tardes. No. Podría ser cualquiera de los dos porque no. Siempre jugué como central cuando jugaba, nunca en un buen nivel, obviamente, pero jugaba mucho como central, así que soy central, o sea, soy zurdo, así que desde ese lado me identificaría menos con Cuti, pero no, con cualquiera de los dos que son dos grandes centrales. Sí, en carrera, con Van de Ven difícil. Difícil para cualquiera, pero Sí, bueno. sí. 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 Y bueno, de los más rápidos de la Premier, así que. Sí. Que ayer estuvo muy bien. Vamos a arrancar lógicamente hablando de lo que nos dejó ayer Bodo Glimt 0, Tottenham 2 en un global de 5-1 en las semifinales. Estuvimos comentando ayer en el post partido algunas sensaciones de, por ejemplo, alguno de los chicos decía, no sentí estar viendo una semifinal europea. Otros decían, vi un Tottenham muy serio, muy distinto a lo que se ve en Premier. ¿Qué sensaciones te dejó el partido ayer, pero sobre todo estos últimos partidos de Tottenham en Europa, que fueron muy distintos? Ese en Frankfurt también en Alemania, es como otro equipo a lo que conocíamos de Postecoglou. Sí, a mí la verdad que me tocó comentarlo mucho, tanto en Premier como en Europa League. Y, a ver, es un equipo muy diferente. La verdad que en Europa League, si bien, bueno, la fase de liga fue bastante particular, Tottenham lo hizo bien ahí, pero bueno, después pasó una serie que era difícil con AZ, porque la verdad que es un equipo que juega bien. Quizás tuvo en ese sentido, algo de fortuna en esa serie el Tottenham con respecto a algunas bajas que tenía el equipo de los Países Bajos. Bueno, más allá de que también las tenía Tottenham, pero a la Z Almar le faltaban jugadores muy puntuales. Y, pero bueno, después en la serie con Frankfurt la jugó muy bien, era un rival durísimo. Y el partido que jugó en Alemania, para mí fue un muy buen partido, muy inteligente como lo jugó el Tottenham. Y bueno, y también la serie contra el Bodo, porque si bien era levemente no, claramente inferior el rival, digamos, no deja de ser una semifinal y con toda la carga que tenía para el Tottenham, que sabiendo que es lo único que lo salva o podría salvar la temporada, porque la verdad que lo del Tottenham fue muy flojo en Premier, pero bueno, se ha ido siempre sosteniendo, incluso el propio Postecoglou en la Europa League. Entonces, en general jugó muy bien. La verdad que a ver, la sensación que me dio en todo momento la serie con el Bodo Glimt es que nunca estuvo en serie, nunca estuvo en juego el equipo noruego. O sea, era difícil imaginar, incluso con el gol ese sobre el final en la ida, que podía llegar a hacerle fuerza, más allá de que ayer el 0-0, digamos, duró bastante, Uh-huh. y eso todavía mantenía cierta chance o cierta expectativa para ellos si llegaban a hacer un gol. No parecía, la verdad que no parecía, no la pasó mal Tottenham, incluso en una situación adversa, por el clima, por el césped artificial. Yo creo que terminó mucho más holgado en la semifinal que lo había hecho en las series anteriores. Sí, Sí. sí. Aparte lo marcabas en el comentario ayer, en alguna situación puntual, recuerdo ese remate de Blomberg en el primer tiempo, ¿no? Que fue quizás la jugada donde, bueno, y después la que termina sacando Udogi, que daba la sensación de que había pegado en el palo, ¿no? En el segundo tiempo, después de esas, más allá de esas dos situaciones de peligro, después Tottenham no pasó grandes sobresaltos. Quiero retomar algo de lo que marcaba Mati, porque justo me acordaba de esto que estaban comentando. Ayer se hablaba de que, bueno, uno de los comentarios a mí que más ruido me hizo, lo hablamos en el programa ayer también, Jorge, que fue
el tema de si fue o no si se vio como una semifinal, porque la verdad que para muchos no parecía que Tottenham estaba jugando una semifinal. ¿A vos qué impresión te causó? ¿Fue más rival Frankfurt o el Bodo? ¿Qué sensación te dejó? No, a ver, es un poco lo que yo te decía al final recién de lo anterior. Para mí fue mucho más compleja para el Tottenham la serie con el Frankfurt, claramente. O sea, el Frankfurt es un rival muy fuerte, que está en zona Champions en la Bundesliga. Hasta incluso le diría que la serie con AZ fue más difícil que la serie con el Bodo. Pero bueno, después uno no tiene que menospreciar, es lo que toca. O sea, es como cualquier competencia o de clubes o de selecciones. Es como cuando vas al Mundial y se te va abriendo la llave por distintas circunstancias. O sea, para el imparcial, la semifinal ideal hubiera sido Tottenham-Lazio, que hubiera sido un partidazo, porque Lazio también había sido uno de los mejores equipos de la fase de liga. Pero bueno, eso se va dando como se va dando y creo que no le resta mérito a la final que alcanzó Tottenham. Y la verdad que una de las dudas más grandes creo que nos genera a todos nosotros, Jorge, viendo cómo se llega a esta final, los rendimientos, ¿no?, que estábamos mencionando contra el Frankfurt, ayer también, la seriedad con la que se jugó, es ¿a qué podemos decir que se debe la diferencia que hay entre rendimientos entre lo que está pasando en la Europa League y en la Premier League? Porque son dos equipos completamente distintos. ¿Crees que se debe en parte al nivel de los rivales? ¿Crees que es también algo mental de los jugadores? La verdad que nos encantaría saber tu perspectiva de esto. Yo, a ver, creo que es una mezcla de todo. Yo primero creo que tiene que ver, o sea, evidentemente hay una cuestión mental, anímica, porque, como yo les decía en el arranque, yo también comenté mucho al Tottenham por Premier y yo le he visto partidos horrorosos a Tottenham en la temporada y le he visto partidos, sí, para mí, por lo menos de lo que yo vi, yo por ahí no sigo a Tottenham todas las fechas como lo hacen ustedes, pero de lo que a mí me tocó comentar o ver, el partido con Frankfurt en Alemania fue de lo mejor que yo le vi. Partido muy serio, ordenado, que no quiere decir defensivo, porque a veces se malinterpreta y cuando uno habla de un equipo ordenado se cree que es defensivo y no es así porque no tiene relación. Lo vi ordenado, metido, concentrado. Después el motivo no lo sé. O sea, como yo les decía, me parece que hay una cuestión anímica y después también hay una cuestión que tiene que ver con la dinámica propia de la Premier. O sea, la Premier tiene sus fanáticos, tiene sus detractores, pero para mí es la liga, la mejor liga del mundo. Para mí es la más competitiva. En la Premier sacando, no sé, si querés sacar a Southampton y Leicester, a los cuales esta temporada les costó muchísimo, pero de Ipswich para arriba, cualquiera le compite a cualquiera. Sí. Ipswich le hizo partido a Liverpool para buscar bien los extremos. Entonces me parece que también tiene que ver con eso. Y esta Europa League, como todas las competencias europeas este año, fueron muy especiales por el formato nuevo. Entonces creo que todo eso se fue conjugando para esto. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero Tottenham? No lo sé. O sea, no lo sé si es el de la Premier o el de la Europa League. La verdad que eso lo sabrá Postecoglou o su cuerpo técnico, que son los que están todos los días. Yo creo que es un poco y un poco. O sea, no es, digamos, para elegir uno u otro. Pero bueno, después... Varias cosas se vieron de los errores que se cometen. En Premier League se han visto en algunos pasajes, aunque sea cortos, pero en Europa League se han visto algunas cositas, ¿no? Sí, yo creo que algunas cosas igual corrigió, sigue siendo un equipo al que le convierten mucho, al que le llegan mucho, pero bueno, sabemos cómo le gusta jugar a Postecoglou con los riesgos que adopta y que también ahí también me parece que hay una postura bastante engañosa de cierto sector del periodismo porque son mucho más los goles que te hacen cuando vos salís jugando en largo que jugando por lo bajo. Sí. Lo que pasa es que hay un sector que le gusta más contar los errores cuando sale por abajo. Pero digamos, cuando un arquero saca en largo a 60 metros y la pelota vuelve rápido y el equipo le hacen un gol, nadie lo cuenta. Yo creo que son más esos errores. No lo digo yo, sino que la estadística lo determina así. Pero sí. A ver, después sacando eso, es un equipo... A mí lo que me gusta generalmente de Tottenham es que
es muy difícil que te aburras en un partido de Tottenham. Y yo creo que eso también es un poco el rasgo distintivo de la Premier. Entonces, porque tiene jugadores de mitad de cancha. A ver, hablamos de la saga de Cuti Romero y Van de Ven, que es fantástica, incluso este año con una temporada muy rara para los dos por las lesiones, pero Pedro Porro arrancó más o menos y después terminó levantando. Para mí Udogie es un lateral muy interesante, todavía para mí tiene mucho que mejorar, pero es un lateral interesante. Spence cuando jugó para mí lo hizo bien. De mitad del cancha hacia adelante tienen nombres interesantísimos. Sí. Para mí Bentancur la rompió, para mí fue el mejor de toda la Europa League. El chico Verbal también todavía tiene algunas ingenuidades, pero para mí es un jugador interesantísimo. O sea, yo siempre marco y remarco que ese chico estuvo a punto de irse al Barcelona y que a último momento eligió Tottenham. O sea, si apuntó Barcelona también a ese chico porque algo tiene. Para mí tiene errores, ha tenido errores muy graves, pero para mí juega mejor de lo que muchos creen. Pero bueno, después hay otros que ya están más probados, Maddison, Kulusevski, para Son también lamentablemente fue una temporada mala por la lesión. Hay un nombre pero bueno. que acá siempre es tema de debate, que es casi el goleador del equipo. Si no lo saca. Y hay mucha gente que no le gusta a Brennan Johnson porque es muy de su jugadita, es muy del desborde y el centro, o del famoso tap-in ahí abajo del arco. No sé, es como el menos entretenido, pero a la vez el goleador. Sí, a ver, yo ahí no sé qué opinión tiene, o sea, cuál es el lado acá en la discusión, pero es un jugador que a mí me genera también mucha contradicción, porque a veces es un jugador demasiado inconstante, ¿sí? Muy lagunero por ahí, como decimos nosotros, o momentos en los que en situaciones de partido muy, muy complejas, como muy livianito para la marca, como no muy afecto a retroceder para hacer apoyos defensivos. Después en ataque se nota que técnicamente es muy interesante. Para mí cuando está metido es un jugador desequilibrante. El tema es ese, que le cuesta meterse en los partidos. No, desconocía el número, el hecho de que era el goleador del equipo, pero bueno, es un jugador que también es como que nunca tuvo el puesto, si bien Postecoglou le dio muchos minutos y confianza, nunca tuvo el puesto ganado. Pero bueno, después con tantas lesiones y eso es como que se fue quedando con el lugar. Pero sí, a mí es un buen jugador, porque lo he visto incluso, a ver, no creo que tenga que ver con Tottenham, tiene que ver con su forma de ser y de jugar, porque me ha tocado comentar partidos de la selección de Gales y es exactamente igual. Entonces, evidentemente es un rasgo de él. Sí, aparte, a ver, yo entiendo igual, siempre lo he repetido esto, ¿no? El enojo de la gente en algún punto es entendible para con Brennan Johnson. ¿Por qué? Porque si bien es polémico, ¿no? Que vos estás criticando, digo polémico en el buen sentido, ¿no? Porque uno está criticando a un jugador que es el goleador del equipo en este momento y que no solamente es el goleador del equipo, sino que la calidad de los goles. O sea, tienen un impacto importante dentro del desarrollo del juego, dentro de lo que significa para Tottenham, porque evidentemente el que termina convirtiendo el primer gol del partido en la serie, en la ida, fue Brennan Johnson con ese gol a los 40 segundos de partido. Entonces, evidentemente tiene un impacto en el juego, pero yo no sé si estarás de acuerdo o no, Jorge. Veo un poco tu punto de vista, es cierto. Estás más del lado de los que a Brennan Johnson quizás lo dejaría un poco de lado, ¿no? Lo marginaría quizás al banco de suplentes. El tema es que yo no sé si estarás de acuerdo. Yo hoy por hoy en ese puesto en Tottenham no veo a alguien tan diferencial o tan influyente, quiero decir, como es el galés, ¿no? Es que por eso creo que también él termina ganándose el puesto, porque no hay una competencia clara. Por ahí, tanto Odober como Tell pueden jugar más por el otro lado, ni hablar. Entonces, es como que también se terminó encontrando con que no tiene tanta competencia ahí. Eso también a veces puede ser un problema, por eso también a los técnicos les gusta tener más de un jugador por puesto, porque si el jugador se siente cómodo como titular, a veces eso lleva también a que se dé cierta relajación de saber que pase lo que pase va a jugar siempre, pero sí, también puede ser que tenga que ver con eso. Y ahí creo que también justamente hablando de Brennan, en esa perspectiva,
que es la división, digamos, de posturas en cuanto a Brennan en el canal y también como tu contradicción en base a cómo lo ves, es que ponele en ese primer tiempo, si no me acuerdo mal, había tenido 6 toques. O sea, sí metió el gol, después no lo veías en la cancha. Son esas desapariciones las que hacen que uno cuestione su presencia. De alguien que me parece que no se puede cuestionar su presencia para nada, y ha sido realmente diferencial en toda la temporada y creo que merece ser charlado también, es Dominic Solanke. Cómo arriba se gana a todos, ¿no? Porque corre todas las pelotas, es el único que la puede contener de espalda, dar un buen pase. Y ha metido goles importantes también. Obviamente no ha sido el goleador y ha tenido alguna que otra baja por lesión. ¿Cómo ves vos esta temporada de Dominic y todas sus contribuciones, tanto en Premier como en Europa League y su posible evolución en el equipo? Sí, a mí me parece un delantero interesantísimo. Sin ser un 9 clásico, yo creo que el hecho de haber jugado en Bournemouth le dio por supuesto, por la forma en la que juega, digo, el equipo de Iraola, le dio como muchas más variantes. Seguramente eso también fue, más allá de los goles, lo que hizo que Tottenham apueste por él, y el hecho de haber pagado tanto por su pase es lo que quizás hace que el foco se haya puesto tanto en él. Es cierto que para mí él se lesiona en momentos en los que estaba siempre levantando, entonces también eso le jugó en contra. Pero para mí cumplió, para mí fue muy importante en las 2 series, tanto en semis como en cuartos, y creo que es un delantero. Lo bueno para Tottenham, y pensando en la apuesta o en la inversión económica que hizo, es que para mí todavía el techo lo tiene muy alto. Entonces creo que esto, como primera temporada, dentro de una temporada que para Tottenham en general ha sido mala en Premier, me parece que el techo sea tan alto para el Tottenham es una buena noticia. Sí. Después es lo mismo que hablábamos con Johnson. Yo creo que ahí tienen que buscar, ahí me parece que sí Tottenham debe buscar una variante. Yo creo que Richarlison es casi un hecho que se va a ir. Y entonces ahí creo que Tottenham lo imagino yendo a buscar a un centro delantero importante. No sé si hará una inversión como la que hizo con Solanke, pero por lo menos alguien que le pueda competir el puesto, porque después no ha tenido muchas más variantes ahí. O sea, ha tenido que apostar por algún chico que venía de las juveniles, de la academia, pero si no ha tenido tampoco mucha variante ahí Postecoglou. Sí, no, y sabemos que Son ahí realmente no termina de funcionar. A Mathys Tel le tocó reemplazarlo a Solanke cuando estuvo lesionado y tampoco le fue muy bien. Pero quería volver a algo que decías antes, porque Solanke es casi como un anillo al dedo para este equipo de Postecoglou. Lo que hacía en ese Bournemouth de Iraola, de ir a presionar, de cómo también se asocia, es un delantero mucho más asociativo que presente en el área. Para mí, si algo le falta es tener un poco más de colmillo o de egoísmo en algunas acciones, como para ser más goleador, pero después realmente tiene todo para este equipo. Y algo que decías antes de cómo a veces jugar en largo es arriesgar más que jugar en corto, porque en definitiva esa pelota tarde o temprano va a terminar volviendo a tu área. Pero Tottenham hizo algo muy distinto, sobre todo cuando jugó de visitante en Frankfurt y en Bodo, a lo que venía haciendo durante la temporada. Y saludo a Rodri, que se pasa por el chat, porque es con quien hicimos el análisis de cómo Vicario de visitante en Europa League no sale en corto. Ayer tuvo un cortocircuito que fue cuando jugó con Bissouma sobre el lateral y se mandaron medio una macana ahí. Pero venía siendo de los arqueros con este promedio de pase más corto, de siempre jugar adentro del área con los centrales, a ahora literalmente ni Frankfurt, que no es un equipo que se caracterice por presionar, pero Bodo, que es un equipo que tenía esa característica de quizás ir a buscarlo arriba a Tottenham, ayer no lo pudo presionar porque Tottenham no le dio oportunidad al Bodo como para que se le arrime ahí en los metros finales de cancha y apretarlo un poco. Sí, es cierto porque incluso yo ya no recuerdo si fue al aire o fuera de aire, pero recuerdo que eso lo hablábamos con el Bambino en algún momento, porque bueno, a él le genera cierta tranquilidad que el arquero juegue en largo, y la verdad que sí, o sea, te repito, uno muchas veces va hablando con los entretiempos, en los cortes, uno sigue enganchado con el partido, entonces no recuerdo si fue al aire o fuera de aire, pero
hablábamos de eso, de notar que no había jugado tanto o no había salido tanto con los centrales o con el mediocampista central jugando en corto, sino que había buscado más en largo. Sí, puede ser más una rareza contra el Frankfurt, quizás era más lógico ayer por la cancha, una cancha tan especial con las medidas y con el césped que tiene. No querían ningún riesgo extra, había llovido y siguió lloviendo durante prácticamente todo el partido, entonces también tiene que ver con eso, pero también hace a la inteligencia, porque en general yo a Tottenham no lo vi arriesgar tanto con esas cosas como lo había hecho en la Premier anterior. Entonces me parece que también tiene que ver con cierto salto que ha dado esta temporada, más allá de todos los problemas que ha tenido en Premier. Ahora, me quedo con el tema de la pelota larga. Acá hay algo que hay que marcar que es muy importante. Yo creo que más de uno de nosotros se agarró la cabeza o por lo menos se llevó una sorpresa en el partido de ida cuando lo vio a Richarlison de entrada. ¿Por qué hablo por qué recalco lo de Richarlison? Porque justamente creo yo, o por lo menos esa fue la sensación que me dio en el rango de estas 12 semifinales, tanto la ida como la vuelta, que tanto Richarlison como Solanke se complementan muy bien. ¿Por qué? Porque uno generalmente suele aguantar la pelota de espaldas y el otro trata de buscar más el espacio. A veces lo hace Solanke, a veces lo hace Richarlison. Yo creo que eso fue más una cuestión técnica y fue ahí, de hecho lo marcó Knudsen en conferencia de prensa ayer, que le sorprendió el planteo. Sí, eso te iba a marcar. Sí. Lo sorprendieron, dijo hasta cierto punto, y que el mejor equipo había ganado. Pero Jorge, en esto me parece que es fundamental. Y Solanke ha quedado demostrado que es un futbolista que a Tottenham le da oxígeno en todo sentido, a la hora de aguantar la pelota, a la hora de descargar, a la hora de buscar los espacios. Es fundamental el delantero. Sí, es que para mí Richarlison hizo una muy buena serie en los dos partidos. Hizo una muy buena serie. En los dos partidos él se terminó cansando y por eso, pero bueno, era lógico por su inactividad, pero fue importante porque en ese gol de Brennan Johnson, de cual ustedes hablaban antes, en el arranque de la ida, la pelota la baja muy bien Richarlison. Y para mí ayer también jugó un buen partido, hasta que salió. Y sí, puede haber sido una sorpresa, sobre todo, o sea, en los dos partidos, pero sobre todo ayer fue muy marcado el 4-2-3-1 y quizás no es lo que más utilizó en la temporada Tottenham. Por eso cuando yo ayer lo vi a Bissouma me llamaba la atención ver qué iba a pasar con Bentancur, porque sacarlo a Bentancur del centro para mí es sacarlo de la zona donde mejor juega, por lo menos donde mejor lo hizo esta temporada, y sin embargo después terminaban armando los dos ahí el doble pivot con Kulusevski por delante, y me parece que eso sí me parece inteligente de Postecoglou, porque creo que ahí también lo que hizo fue suplir las ausencias, sobre todo, o sea, no solo de Son, sino las ausencias de dos jugadores que siempre fueron titulares como Verbal y Maddison. Entonces me parece que ahí estuvo inteligente Postecoglou, estuvo astuto, y también es un mérito de él, que entiendo que está bastante enojado ya hace tiempo porque la prensa inglesa lo viene castigando, pero para mí se ha equivocado en algunos partidos de Premier, pero me parece que también se lo cuestionó, se le pegó, por decirlo de forma figurada, por demás. Ahí justo mencionabas, me parece, a un jugador que se lo podía denominar como el factor X, ¿no? Que es Bissouma. Porque es de esos jugadores que tienen la clase como para realmente ser un jugador de nivel mundial, porque es increíble lo que puede hacer en el campo, pero después te pierde partidos. De la misma manera que tiene la habilidad de dominar tanto defensivamente, poder sacar la pelota jugada, poder linkearse con el mediocampo, poder llegar a la línea de fondo, también tiene la misma habilidad destructiva de, tomando una mala decisión, darte un gol en contra. En base a eso, lo que te quiero preguntar es ¿cómo vos ves a Bissouma? Porque realmente esta serie ha sido, para mí, vos decías justamente que para vos Bentancur había sido el mejor de la serie, tenemos que poner a Solanke ahí también, para mí en ese podio. Realmente, este Bissouma, ¿vos cómo lo sentís?
¿confías en él para una final? Obviamente no tenés mucho porque con la lesión de Maddison también ya perdiste a otro gran soldado, pero ¿cómo lo ves? Sí, a mí particularmente me sorprendió que juegue de titular ayer, porque no por Bisumán sí, sino porque en general, o sea, en el medio siempre el que más jugaba, e incluso siendo titular algunos partidos, había sido Sarr. Pero bueno, evidentemente apostó a él Postecoglou, algo vio de él que le podía dar con respecto a Sarr. Es cierto que a veces toma malas decisiones. Ayer le pasó en 2 jugadas puntuales. Tuvo la fortuna, porque también pasa eso a veces. A veces el error se agiganta porque termina en gol, o a veces o pasa desapercibido porque la jugada termina en la nada. Y ayer puntualmente le pasó eso, en 2 jugadas en las que él se corre a la zona derecha para la salida. Él tuvo 2 malos pases, que generalmente ahí, si el rival te está presionando, terminan rápidamente en una situación de ataque, pero zafó porque nunca fue a buscar esas pelotas el Bodo. Tiene eso. Para mí nunca llegó a ser el jugador que yo vi en Brighton todavía. Es un jugador interesante, pero no lo vi en el nivel que tuvo en ese mejor Brighton. Pero estoy pensando en el aire. Para la final puede ser un buen recurso en el medio, porque, creo que ahí también hay que ver qué puede llegar a plantear Amorín en el United, ¿no? Para la final, porque ahí tiene alternativas y ninguna quizás le ha rendido mucho. Va a ser en esa zona del medio, va a ser, me parece, uno de los puntos claves, pensando en quién pueda jugar en el United, si Casemiro, si Ugarte, bueno, por eso tiene mucha variante ahí, hasta retrasar a Bruno, no creo, pero bueno, sí, pensando en la final puede ser un jugador ya sabiendo que no van a estar Verbal y Maddison. Yo creo que puede ser una opción que gane fichas. Sí, pero hay que ver porque la postura de Tottenham en los últimos 3 partidos de Europa League fue bastante de dar la pelota al rival, de tener menos posesión, incluso contra el Bodo de local. Entonces hay que ver qué quiere hacer en la final Postecoglou. Ya que traes el tema de la final, yo me quedé con algo que decías antes de lo que es la Premier League también, y porque también tampoco sorprende que el 15º y el 16º de la Premier League estén en la final de la Europa League. A ver, llama la atención, pero yo no creo que sea una mera coincidencia. A los dos se le hizo muy cuesta arriba la Premier. Yo me acuerdo que creo que había sido vos o Fran, no sé, que comentaron el primer partido de Tottenham de la temporada y ya decían que se veía un Tottenham distinto, pero a la vez Tottenham termina patando ese partido, pierde muchos puntos al principio, se terminan lesionando todos. Al Manchester United tarde o temprano le terminó pasando lo mismo, entre perder puntos, perder jugadores. Fue una temporada realmente muy complicada para los dos, que se mantenían con vida en las copas, en la Europa League y fueron pasando. Pero son equipos realmente de jerarquía y que quizás en la Europa League, por ser primero una fase de liga, después partidos donde puntualizás un par de cosas y pasás de serie y te vas motivando, vas pasando, pero la Premier no perdona. Y me parece que a los dos equipos le pasó factura lo mismo esta temporada. Sí, puede ser. Sí, a ver, son dos grandísimos clubes, o sea, con mucha historia en Inglaterra, con todo lo que representa formar parte del Big Six. A veces a mí me pasa que uno ya lo acepta, no siempre lo acepta, es como que ya a uno no le queda otra, pero a veces los hinchas, es sorprendente la pasión que genera la Premier en Latinoamérica. Entonces, bueno, muchas veces los hinchas de los distintos equipos, y me ha pasado con los de Tottenham y con los del United, se enojan y te recriminan en redes sociales y algunos te insulta con respeto. Pero digamos, yo particularmente son dos equipos que yo respeto mucho por historia. Obviamente han tenido una temporada mala, o sea, ha sido la verdad que muy mala la temporada de los dos en Premier. Pero bueno, que hayan llegado, por eso no le resta, no le quita méritos a la final. Para mí va a ser una grandísima final. Han entregado buenos partidos Tottenham y el United en la temporada, sobre todo el que jugaron por Copa de la Liga, creo que fue el 4-3, sí. Fue un partidazo, más allá de que el Tottenham además le ganó los 2 partidos de Premier. Entonces, con Foster de protagonista también, ¿no? En ese partido.
claro, porque era cuando no estaba Vicario. Claro. Entonces, digamos, yo creo que ayer incluso me preguntaban, ya definidos los dos que habían pasado, me preguntaban muchos quién es el candidato para la final. Y sinceramente no es que uno te lo salga encima, yo lo veo 50 y 50, porque le veo, o sea, en muchas cosas le veo las mismas virtudes y los mismos defectos. Entonces es como que puede ser, realmente para mí va a ser una final muy pareja. Después el planteo va a cambiar porque no es lo mismo como en las series anteriores donde vos tenías ida y vuelta a esto que es un partido único. Todo en eso cambia porque hasta incluso vos podés planificar diferente porque tenés la chance de un tiempo extra, o sea, en ese sentido va a ser diferente. Pero para mí es una final muy de 50 y 50. Te diría que hasta incluso en la previa con la candidatura más repartida incluso que la final de la Champions. Uno de los interrogantes que quedaba por responder era el tema de la final. Decías ahí hace unos instantes nada más que vislumbrabas una muy buena final, por lo que pueden dar los dos equipos. Pero particularmente, Jorge, yo tengo esta presunción, esta sensación, podemos llamarlo de la manera que sea, y creo que más de un hincha de Tottenham le pasa lo mismo. Lo barajábamos bastante en el programa, que es que cuando uno veía la semifinal del otro lado del cuadro, Manchester United y Athletic Club de Bilbao, decía, bueno, al United ya lo enfrentamos 3 veces esta temporada, Tottenham le ganó las 3 veces, enfrentártelo una cuarta vez en una final, viste, ya con el historial, digamos, favorable, y que justo sea en una final, en un partido que es trascendental, más que trascendental para Tottenham, te diría más para Tottenham, no sé si concordás en esto, más para Tottenham que para Manchester United, pero no sé qué sensación te genera a vos. ¿Vos creés como neutral que el hincha de Tottenham quería evitar al United en la final o te da la sensación de que daba lo mismo quien tocara? Yo, a ver, creo que te da lo mismo. Para mí, yo viéndolo de afuera, o sea, en ese sentido, siempre digo, a mí me da exactamente lo mismo quién gane, porque realmente no, yo soy un amante de la Premier, pero no es que tengo un equipo favorito. Entonces, en este sentido, digamos, a ver, estoy pensando en el aire, que quizás el Atlético hubiera tenido la presión de jugar la final en casa, eso siempre es una presión extra, que le hubiese jugado a favor al Tottenham. Pero también es cierto que si bien ya te enfrentaste muchas veces con el United, Tottenham lo conoce, entonces eso también termina siendo un aspecto. A ver, hoy todo se conoce, pero una cosa es que vos estudies al Athletic porque lo estuviste viendo, analizando, y otra cosa es el conocimiento que ya tienen los dos equipos porque son de la misma liga. En ese sentido, yo no creo que haya preferido Tottenham uno u otro. Sí es cierto que, a ver, si uno se pone bien a hacer una lista, el United puede representar una mayor dificultad. Pero bueno, yo creo que, repito, para mí es una final que va a ser que está para cualquiera en la previa. Después tenés, obviamente, la contingencia del fútbol, puede pasar algo en el arranque que te cambia todo, pero bueno, no sé por qué, me imagino una final de muchos goles también, entonces yo creo que pinta para una final de 5 o 6 goles, sobre todo por cómo defienden uno y otro, entonces para mí va a ser un lindo partido, la verdad que va a ser un lindo partido. Sí, ojalá no sean tantos goles, lo decías al principio, hablabas de cómo siempre te divertía, a nosotros como hinchas es sufrir el electrocardiograma del partido. Si no lo hicieran, volaría y a veces saldría del esquema del estudio. Pero volviendo justamente a esto de la final, se habla mucho de la continuidad de Ange también por lo que fue la campaña de Premier. Obviamente es un Tottenham que no gana. Tenía 17 años la última vez que ganó. Eso te dice mi edad del día de hoy. Realmente sería para vos, ¿sentís que sería diferente? Obviamente hablando del proyecto, ¿no? Y de cómo podría establecer un proyecto. ¿Crees que realmente haría que Tottenham este logro
lo catapultara a volver a la buena senda, siendo de que a su vez obtendría clasificación a Champions League y podría tener ese presupuesto, que la diferencia es gigantesca comparado al de la Europa League. Sí, es mucha diferencia. Sí, hay que ver, repito, uno a la distancia, sin tener conocimiento del día a día. Yo me manejo por lo que voy leyendo, igual que ustedes, en la prensa, hasta por ahí ustedes del club en puntual al que siguen tienen hasta más información que yo. Pero bueno, porque en algún momento los medios ingleses especulaban con la chance de que Postecoglou se vaya igual, aún ganando la Europa League. Entonces creo que va a depender también mucho de eso. Creo sí que puede haber, sí, para mí la Europa League va a ser fundamental, en realidad más que la Europa League, ganarla y clasificarse a Champions, en la continuidad o no de muchos jugadores. Yo creo que eso sí va a ser determinante. Yo creo que hay muchos jugadores que si el equipo se clasifica a la Champions, por ahí se ven tentados a quedarse, pero si Tottenham le toca perder la final y no jugar ninguna Copa Europea el año que viene, creo que ahí hay muchos jugadores que van a intentar irse por una cuestión lógica de buscar tener metas más importantes. Entonces, desde ese lado, para mí sí va a ser importante. O sea, yo creo que si gana la Europa League y por ende juega la Champions que viene, ese puede ser un punto de partida, digo, para este proyecto importante, porque más allá de la continuidad o no de Postecoglou, sí ayudaría mucho en la continuidad de muchos futbolistas y bueno, y desde lo económico para el club, porque realmente es mucha la diferencia entre jugar Champions y jugar Europa League o Conference League. Sí, para el club siempre el objetivo del proyecto es la Champions. Para el hincha, lo decía Rob Daly, que es el comentarista oficial del club, que no escuchó todavía un solo hincha de Tottenham hablarle de la clasificación a Champions, que el hincha de Tottenham está pensando en la Europa League como un título de por sí y que lo que quiere es eso. Pero bueno, quiero hacerte, ya que te largamos ahora, con 3 preguntas que me respondas en una frase justamente sobre lo que decías. Postecoglou, la temporada que viene, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves dentro o fuera? Qué pregunta. Mira, ¿o de qué depende? Yo creo. Así no se va muy por las ramas. Yo creo que. A ver, a mí no me gusta hablar de un solo partido porque sería caer en el facilismo que cae la mayoría. Pero creo que en este caso no es que depende de un solo partido, que es la final, sino que depende de todo. El tema es que si gana la Europa League, yo le veo chances de quedarse. Para mí, si pierde la final, es insostenible que se quede, sobre todo porque ahí sí se acentuaría lo mala que fue la temporada de Premier. Yo lo veo desde ese lado, digamos. Claro. Sí, el tema es que, a ver, y hay algo que marcabas antes, que también es muy importante, jugadores que se pueden quedar, no solamente el técnico es incertidumbre de su futuro, sino lo que pueda pasar con algunos jugadores. El caso de Romero puede seguir prácticamente la misma suerte, Jorge. Se está hablando mucho de su salida y que tampoco hay mucha certeza sobre lo que pueda pasar, ¿no? Y yo creo que sería muy lógico, a ver, para mí, hasta incluso si gana la Europa League el Tottenham, yo creo que igualmente hay grandes chances de que Cuti Romero pueda ser vendido. Aquí ya uno con opinión y también con un poco de información. Yo creo que me lo imagino cambiando de equipo a Cuti. Creo que su etapa en Tottenham ha sido fantástica, más allá de que no ha podido, hasta ahora al menos, ganar títulos como le pasa al club, como ustedes decían, ya hace 17 años. Pero Chile incluso ha manifestado públicamente que a él le gustaría jugar la Champions y bueno, hay que ver si ganando la Europa League, más allá de que Tottenham corte la sequía, el hecho de jugar Champions, eso lo tienta a quedarse. Pero bueno, que lo van a ir a buscar, no tengo dudas, porque ya hay varios equipos de otras ligas incluso que lo quieren. Y el otro jugador que me parece que es importantísimo, que se quede, que por momentos había a mí una división de los hinchas de si creían que se quede o no, es justamente el mejor de esta serie, Lolo Bentancur, que a mitad de año, ahora cuando termine esta campaña, le van a quedar solamente 12 meses de contrato. ¿Crees que una victoria en Bilbao puede lograr una renovación ahí también para que se quede y se afiance en el proyecto? Y es un poco parecido a lo de Cuti, porque yo creo que independientemente de lo que suceda con la final de la Europa League, yo creo que Bentancur también va a ser buscado por muchos equipos. Para mí su temporada fue muy buena, incluso por el hecho de
de haber estado fuera por aquella situación con lo de Son, por la sanción, o bueno, cuando también estuvo fuera creo que se perdió varios partidos, cuando estuvo fuera por el golpe que sufrió. Pero en general a mí la temporada de Bentancur me pareció muy buena, muy buena. Entonces, independientemente de lo que quiera Tottenham, yo creo que naturalmente lo van a ir a buscar muchos equipos en este mercado. Entonces, bueno, por eso ahí después estará el trabajo que es fundamental en un mercado de pase, que es el de las cabezas de la dirección deportiva de cada club, o sea como se llame, digo, en cada club por ahí tiene nombres diferentes, pero un poco los que deciden a nivel deportivo en cada institución, la gente que rodea a Levy, un poco los que tomen las decisiones, pero bueno, va a tener que convivir Tottenham con el hecho de saber que hay muchos jugadores que se le van a venir a buscar, más allá del deseo de ellos de irse o no. Sí, y para toda la gente, sobre esto que hablaba Jorge, tema de dirección deportiva y demás, tienen un podcast que es muy interesante con Manu Simón, con Pablo Sarinelli, que es Fútbol Neto Podcast, que realmente muy recomendable. Y bueno, Jorge, perdón que te tuvimos unos 5 minutitos de más, pero realmente de vuelta, no agradecerte por tu tiempo, que siempre, no tienen por qué venir acá y lo hacen de pura onda, y eso, también por la buena onda. Y la verdad que hemos pasado un lindo rato, así que muchísimas gracias. No, por favor, sé que hace bastante que me venían escribiendo, pero por suerte son muchos los que me escriben y siempre lo agradezco porque, bueno, habla también del reconocimiento un poco que tiene hacia nuestro laburo y digamos, uno labura para uno, pero también labura para la gente que está mirando los partidos y también es lo que hace que toda la comunidad Premier sea algo tan espectacular y tan loco todo. Entonces, para mí es un gusto, ¿sí? A veces se puede, a veces no se puede, pero bueno, siempre la predisposición siempre está. Bien. Estuvo muy bien esta fecha, ¿eh? Me gustó después de la semifinal, la verdad que con buenas vibras. Así que muchas gracias. Está bien. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Abrazo grande, Jorge.